Perdón. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. No hay ninguno, pero le decimos al que va a venir pronto, que es Hernán. Empezamos un quinto módulo de capacitación en actualización en anticonceptivos. Estamos los de entre casa, yo diría, hoy somos todas de Escobar, así que re lindo que estén. Gracias por participar el día de hoy. Vamos a arrancar con una presentación, si nos dejan muy breve, chiquita, pero es una buena noticia, yo sé que ustedes la esperaban, que es a la nueva nutricionista que se sumó, digamos, al programa 1000 días y a la Secretaría de Salud de Escobar. Y bueno, voy a decir su nombre, es Julieta Galliano Tovares. ¿Querés presentarte, Juli? Ella va a estar, ahora nos va a contar dónde va a estar, a qué hora y a quiénes podemos convocar a la consulta. Bueno, bienvenida, Juli. Bueno, gracias. Buenos días para todas. Bueno, en realidad la idea de formar parte de este programa es, por un lado, participar de lo que son los talleres que ustedes ya están realizando en cada salita. La idea es que vaya una vez por semana a cada uno de los talleres. Ya estuve en Vilar y estuve en el de Mashuit, así que bueno, esas obstetras ya me conocen, pero bueno, la idea es ir pasando por todos para hablar un poco de lo que es la nutrición en el embarazo y un poco también de lactancia. Eh, y bueno, y por otro lado, hacer consultorios en la sala Vilar y Velasco, que voy a estar los días martes y los jueves por la mañana. Así que de 8:30 a 12:30, la idea del consultorio es hacer tanto nutrición en el embarazo, como también lactancia para las madres que tengan alguna dificultad. Así que bueno, pueden derivar a esos dos lugares que voy a estar atendiendo. Y por otro lado, bueno, voy a estar como Daniela, que hace los vivos de Facebook, también una vez por semana haciendo algún vivo sobre algún tema. Y bueno, y ayudando en el tema de la página para ir sumando información, ¿viste? Para ir sumando mamás que participen también del programa. Así que, bueno, eso es un poquito en un inicio lo que vamos a ir haciendo, y bueno, esto va a ir mutando y va a ir mejorando y se van a ir agregando actividades seguramente, pero bueno, vamos empezando de a poco. Bueno, gracias, Juli. Ella en un ratito va a seguir su ruta porque ya empezamos, está en Velasco en este momento, inaugurando su primer día de consultorio ahí. Se supone que ahí vamos a armar también espacios como Vilar. En el Velasco también están limpiando todo Velasco, una salita que se está poniendo también digamos, en esos espacios que están como para poder habilitarlos, y prontamente vamos a tener un espacio grande para hacer talleres también ahí. Por supuesto que está abierto a todo esto es dinámico, así que bueno, Juli va a ir hablando con ustedes a medida que se van conociendo y van a ir, siempre pensamos en el programa de trabajar conjunto y co-creando, digamos, ¿no? Como que nadie tiene un saber único, y sobre todo primando el saber materno, ¿no? Que es el saber supremo para mí. A partir de ahí se crea con ese saber la interdisciplina. Así que bueno, por suerte Juli tiene esa apertura, ustedes también, la verdad que las fui conociendo de a poquito y creo que es un equipo muy lindo el que ha armado Miriam Enríquez, y bueno, tenemos muchas cosas lindas para hacer. Lo último que quiero contarles es que bueno, se van a empezar a distribuir, así como fue las fichas, que es todo un tema, la distribución. Los bolsos ya los estuvimos armando acá con Miriam, y alguna que se quiera sumar la próxima, les avisamos y vengan, pero ya se empezarán hoy, ¿no, Miri? Ya empezaron a distribuir los bolsos, los kits maternales para poder incentivar a que vengan las madres. Lo que más preguntaron, chicas, en el Facebook es dónde se dan, más que dónde se dan los cursos, es dónde se dan los bolsos. Pero bueno, es una manera de incentivarlas, y me parece que bueno,
un poco esa es la idea, y creo que hasta fin de año tenemos como para incentivar esta práctica que es tan interesante, que son los talleres que están dando ustedes. Así que bueno, ahora sí, gracias Graciela por participar de esta parte íntima, pero bueno, Graciela la verdad que viene trabajando mucho en todo lo que sean las políticas públicas. Vamos ya a empezar arrancando a presentar a Graciela. Graciela Lukin, que está hoy con nosotros, muchas gracias, es médica, gineco-obstetra, es asesora técnica de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de provincia, y hoy me entero que también de Nación. Así que bueno, ella ha recorrido mucho, distintos lugares, con lo cual, más allá de lo técnico, si querés aplicarlo a una práctica, porque una cosa es lo técnico y otra cosa es aplicada a la vida cotidiana, ¿no? Así que, bueno, bienvenida y bueno, adelante. Más tarde va a llegar el doctor Hernán Ferreira, que está en Prota y pronto llega. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la invitación, gracias Miriam, Graciela, gracias al municipio de Escobar. Sí, mi nombre es Graciela Lukin, yo soy médica tocoginecóloga y en este momento estoy trabajando en la dirección, a veces se dan esas cosas raras. Y el tema que nos va a convocar hoy es, bueno, el módulo 5 sobre actualización en anticoncepción. Un poco, digamos, para, a ver, que no, ahí está. Un poco para recordar, o sea, es una clasificación general de anticonceptivos, los podemos definir o estandarizar en los que son de corta duración. Dentro de los de corta duración pueden ser hormonales y no hormonales. Luego están los de larga duración, los implantes anticonceptivos con etonorgestrel y los dispositivos intrauterinos. Estos dispositivos intrauterinos pueden ser con hormonas o sin hormonas. Ahora vamos a ampliar sobre este tema. Y después están los métodos anticonceptivos definitivos, donde está la ligadura tubaria y la vasectomía. ¿Sí? Ustedes ya habrán visto que los métodos de larga duración tienen la ventaja en donde el uso habitual y el uso perfecto es más o menos el mismo. Por lo tanto, la posibilidad de fallas con los métodos de larga duración siempre va a ser más baja porque no existe el factor externo de la persona que se tiene que aplicar la inyección, de la persona que se queda sin cajas de anticonceptivos, la persona que se olvida de tomarlos. Entonces, la verdad es un método, los de larga duración, y bueno, los definitivos, de los cuales hoy vamos a hablar, donde serían los métodos desde la salud pública de elección. Siempre la decisión es de la persona usuaria. O sea, nosotros tenemos que ofrecer el abanico de posibilidades, pero siempre el que elige es el otro. Esto era un poco lo que les venía diciendo. Lo que vamos a hablar hoy es del DIU de cobre, el SIU, que es DIU con levonorgestrel, y luego los métodos de anticoncepción definitiva, las ligaduras tubarias y las vasectomías. Esto es el dispositivo intrauterino o DIU. Y lo que vamos a hablar ahora es en qué consiste, cuán efectivo es. Eso, como ustedes saben, lo tenemos que hablar de toda la gama de anticonceptivos. Ustedes ya lo saben que en medicina el 100% no existe,
y que la verdad cuando uno habla del 0,5, del 1% o del 50%, todo depende en dónde caiga la persona. Puede ser el 5%, pero si la que me embaracé soy yo, y para mí es el 100%, o sea, como dijo una paciente, para ustedes los profesionales es el 0,5, para mí si me embarazo es el 100%. De cualquier forma yo creo que es un dato más que tiene que saber la persona que elige el método. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios? Si hay beneficios o riesgos para la salud, cuáles son las complicaciones que puede tener con el método anticonceptivo que elige, quién puede y quién no puede usar el DIU, y evitar procedimientos innecesarios. Este es el DIU, ¿sí? Es un plástico flexible que en los últimos 40 años empezaron a tener cobre, ¿sí? Los primeros DIU que había en la Argentina eran solo de plástico. Entonces, ¿quién lo puede colocar? En la provincia de Buenos Aires, la obstétrica no necesita ser especialista, puede ser un médico generalista, entrenado, obviamente un ginecólogo, también las obstétricas. Y antes de que se sumaran todos, yo estaba hablando con Graciela y con Miriam que es fundamental que las obstétricas sepan, coloquen y ofrezcan los DIU. Es muy importante hablar de este método anticonceptivo durante el control del embarazo. Sería fundamental que se hiciera la colocación de DIU posparto. ¿Por qué? Y porque la persona acaba de tener un bebé, tiene quizás otros hijitos en su casa, y la verdad no es fácil acordarse de tomar la pastilla, no es fácil a veces volver al control, ni que les cuento estos últimos años y medio con la pandemia. Entonces, la verdad, el DIU es un método anticonceptivo que uno lo coloca y no hay mucho más que hacer, ¿sí? O sea, no es un método que requiere que la persona vuelva a buscar las cajitas o que se vuelva a aplicar la inyección. Entonces, ¿quién lo puede colocar? Cualquier persona entrenada. En la Argentina, por las incumbencias, obstétricas y médicos. Obstétricas y obstétricos y médicos. Casi todos los tipos de DIU, yo le diría todos los tipos de DIU, tienen este hilito, ¿sí? Que en general son 2 hebras, que sirven para la extracción del DIU, y es el alcahuete de que el DIU está dentro. O sea, si yo tengo acá afuera en la vagina la punta de los hilos, seguro el DIU está dentro. Los hilos normalmente son bastante más largos, y uno, después que lo colocó, lo corta a más o menos 1 centímetro del orificio cervical externo. ¿Y cómo funciona? Provocando una modificación química, sobre todo por el cobre. Por eso se sumó el cobre a el armazón de plástico, que daña los espermatozoides y al óvulo antes de que se encuentre. Y la otra efecto que tiene el DIU, que es un cuerpo extraño dentro del útero, el útero va a tener movimientos de tipo expulsivo que van a dificultar el ascenso de los espermatozoides. Recuerden que la fertilización se produce en el tercio externo de la trompa, o sea, ahí se encuentran el óvulo con el espermatozoide. Luego viajan durante más o menos 13 a 15 días y luego se implanta en el útero. Entonces el DIU tiene esa doble acción. ¿Cuán efectivo es?
es uno de los métodos más efectivos de acción prolongada. Es sin lugar a dudas el más costo efectivo porque es el más barato para la salud pública y que tiene una duración de casi 10 años. Durante el primer año de uso se registran un embarazo cada 100 usuarias. Y hay estadísticas diferentes porque vamos a ver un poco más adelante. El DIU se puede colocar en el posparto o posaborto inmediato, siempre y cuando no haya sido un aborto infectado. Durante, digamos, del alumbramiento, lo ideal es los primeros 10 minutos. Se puede colocar, y ahí ya tiene un criterio de elegibilidad 2, en las primeras 48 horas. Pero desde las 48 horas hasta las 4 semanas, no se aconseja. ¿Se puede colocar? Sí, se puede colocar, pero la tasa de expulsión es más alta, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de 1 cada 100 personas. Cuando se coloca después de las 48 y antes de las 4 semanas, la tasa de expulsión se va a 3 cada 100 usuarias, ¿sí? Entonces, si no se colocó en el momento del parto, que salga del hospital con algún anticonceptivo y a las 4 semanas, si la paciente vuelve, se la cita y se le coloca el DIU. Sigue habiendo, o sea, el riesgo de embarazo con el DIU es más alto siempre el primer año. Y después ese riesgo va bajando, lo cual no significa que en algún momento desaparezca. La indicación del Ministerio de Salud Pública en este momento es que el DIU dura 10 años. Con la cuestión de la pandemia se hicieron recomendaciones acerca de dejarlo quizás para no citar a la paciente y cambiar el DIU en el momento de la pandemia, porque lo que está probado es que el DIU puede funcionar perfectamente durante 12 años. Y la ventaja que tiene, que es, acá dice inmediatamente reversible, y esto es lo que dice la guía de Nación. Inmediatamente que ustedes lo sacan, se puede recuperar la fertilidad. Pero vieron cómo somos las mujeres. Cuando no queremos, y cuando queremos hallar. Entonces yo me saco el DIU en diciembre porque quedo embarazada en enero, porque entonces lo tengo en agosto y porque entonces para el cumpleaños de mi mamá ya el nene va a tener 3 años. Bueno, eso no es así. Y eso hay que avisarlo y hablarlo con la persona. Ustedes, cuanto más tiempo tiene colocado el DIU, es más probable que tarde un poco más en volver a retomar la fertilidad. Si una persona está planificando sus embarazos y me viene y me dice, doctora, me quiero sacar el DIU porque quiero buscar un embarazo, el consejo debe ser, utilice durante 3 meses ácido fólico, después venga que yo le saco el DIU, pero no espere que el primer mes quede embarazada. Pueden pasar hasta 6 meses en quedar embarazada. Por el DIU, no, porque quedar embarazada, por más que nos parezca, no es algo tan sencillo. Entonces, puede pasar que pasen varios ciclos hasta que la persona quede embarazada. Se tiene que quedar tranquila, no tiene una esterilidad ni ningún problema terrible que no va a pasar. Y obviamente, mientras espera que llegue el embarazo, tiene que seguir tomando ácido fólico y mantenerlo hasta más o menos los 3-4 meses o según lo que digan las indicaciones del ministerio. ¿Cuáles son los cambios asociados a la colocación del DIU? Fundamentalmente los cambios en el sangrado. Y esto es importante hablarlo, porque para nosotros
si sangra un poco más, un poco menos, si en vez de venirle directamente el sangrado rojo, tiene primero como una borra de café, unas gotas de sangrado oscuro, no es algo grave, pero ustedes piensen que el sangrado en la mujer es aquello que les da indicio de que todo está bien en su aparato ginecológico. Mientras que el hombre tiene sus genitales a la vista, él todo lo puede ver. En la mujer, la única forma de inferir que está todo bien adentro es con la menstruación. Con lo cual, eso que técnicamente para nosotros no es grave, para una mujer es muy inquietante. Entonces hay que hablarlo con criterios de que entienda que puede haber un cambio en la menstruación, lo cual no significa que no esté sana, que no esté bien. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, protege del embarazo en un alto porcentaje, ¿sí? En el primer año el 1%. Si bien se puede tener colocado y es efectivo hasta 12 años, hoy las normas del ministerio hablan de 10 años. Se puede extraer en cualquier momento y se recupera inmediatamente la fertilidad. Ayudaría a proteger contra el cáncer de endometrio. Y lo del cérvico uterino está relacionado con, en general, los controles que hace la mujer que tiene colocado el DIU. Lo que se supone no es que el DIU evita el cáncer cérvico-uterino, sino que se diagnostica más precozmente, porque la mujer que tiene colocado un DIU es una mujer que habitualmente concurre ante cualquier cambio, ante cualquier problema. Y lo que sí se sabe es que reduce el riesgo de embarazo ectópico. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, la anemia en una paciente, por ejemplo, talasémica, en una paciente que ya venía cursando una anemia, un régimen de menstruaciones más abundantes o más prolongadas en un tiempo determinado puede llevarla a una anemia más marcada. Y realmente son muy raras la enfermedad inflamatoria pelviana o EPI, donde se ve más frecuentemente es cuando estamos colocando el DIU y en ese momento la paciente está cursando con una gonococcía o con una clamidia, que además cuando uno pone el espéculo rápidamente la puede diagnosticar o sospechar, ¿sí? Entonces, si uno coloca el DIU atravesando el DIU a través del lugar donde está la infección, que es el endocervix, obviamente puede contaminar el endometrio y obviamente las mucosas tubarias. ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber? La verdad son pocas cuando se usa la técnica correcta. Una de las complicaciones que es rarísima es la perforación uterina con algún instrumento usado en la inserción del dispositivo. ¿A qué hace alusión esta frase? Al histerómetro, ¿sí? Es preferible los histerómetros de plástico, porque son más gorditos, porque a su vez la punta es más roma, y digamos porque es mucho menos probable perforar el fondo uterino. ¿Cuál es la otra perforación habitual? Es los úteros en retroversoflexión, ¿sí? Por eso es muy, muy importante, después de hecha la consejería, se le indica a la paciente que orine, se le acuesta en la camilla, se le avisa que le va a hacer un tacto y hacer el tacto vaginal. Y hacer el tacto vaginal a conciencia.
ver cómo es la posición del cuello, ver si el orificio cervical externo es puntiforme, está dilatado, y cómo está el útero. Si el útero está en anteversoflexión, cuando después pongamos la herina, vamos a ponerlo en hora 12. Si el útero está en retroversoflexión, la herina se debe poner en hora 6 para conseguir que el útero se ponga derechito y que cuando yo ponga el listerómetro o ponga el DIU, vaya hacia el fondo, ¿sí? Porque yo saqué la curvatura del útero. Otra posibilidad es, si hay un embarazo con el DIU, es que evolucione hacia un aborto espontáneo, un parto prematuro o una infección en casos rarísimos que la mujer quede embarazada mientras tiene colocado el DIU. Y acá un cuadrito que es importante: ¿quién puede usar el DIU y quién no puede usar el DIU? ¿Quién puede usar el DIU? Personas que hayan tenido hijos o no. Las nulíparas, las personas que han tenido cesáreas iterativas, pueden usar un DIU. Cualquiera sea la edad de la persona. Una chiquita de 14 años, ¿puede usar un DIU? Sí, puede. Y además tiene derecho. ¿Y tiene que venir con la mamá? No, porque es un procedimiento de bajo riesgo. Hay que explicarle cuál es el método y ella tiene que entender, o sea, qué significa. Pero tiene derecho a pedir información y obviamente nosotros tendríamos que poder ayudarla a que esta decisión sea compartida con algún adulto para que después le recuerde venir a los controles, esté con ella, digamos, si tiene algún síntoma raro. O sea, como todos los procedimientos que no implican riesgo para la salud, en personas de más de 13 años los pueden solicitar y pueden acceder a los mismos. Pero lo aconsejable es que ninguna persona esté sola. Entonces, legalmente no necesito que nadie lo apruebe, pero personalmente prefiero que haya alguien acompañando a cualquier persona que está pasando por un procedimiento médico. Se puede colocar inmediatamente después del parto o aborto. Si hacen un trabajo físico intenso o si son deportistas de alta competición, pueden usarlo. Obviamente, si están amamantando o van a amamantar en el posparto inmediato, si han tenido un embarazo ectópico o si tienen una enfermedad clínica de HIV, pero que tenga síntomas leves o sin síntomas, sea que reciban o no reciban tratamiento antirretroviral. ¿Y quién no podría usar el DIU? Esto que hablábamos, o sea, si el parto fue más allá de las 48 horas y aún no pasaron 4 semanas, este periodo entre las 48 horas y las 4 semanas, tiene un criterio de elegibilidad más alto. Acuérdense que todas las condiciones físicas, médicas o de contexto, ustedes la van a encontrar en los criterios de elegibilidad. La provincia de Buenos Aires en este momento o en algún momento va a repartir los discos de criterio de elegibilidad en los cuales ustedes van a poder poner, por ejemplo, puerperio, D, y les va a decir entre 48 y 74 semanas. Y entonces le va a aparecer un criterio de elegibilidad 4, ¿sí? Y si la persona después no la van a ver nunca más, porque es una persona en situación de calle, y no va a volver a los controles, y son más de 48 horas.
Si a mí me pregunta, yo lo pondría. ¿Por qué? Porque el riesgo no es un riesgo médico, el riesgo es porque va a tener más posibilidades de expulsión, va a tener 3 posibilidades más de expulsión. O sea, estábamos hablando del 10%, en este periodo va a ser el 30 o el 40. Ahora, el 60 o 70% queda con el DIU colocado, no lo expulsa y tiene efecto anticonceptivo. Entonces, antes que nada, y yo lo pondría. Si está con una infección, posparto, posaborto, ahí la contraindicación es absoluta, no hay que colocarlo. Si presenta un sangrado vaginal no habitual, hasta que hayamos estudiado el sangrado y diagnosticado de por qué es ese sangrado. Y si en este momento está con cáncer cérvico-uterino, de endometrio u ovario, o una mola, o tuberculosis del aparato genital, que la verdad alguien la tiene que haber diagnosticado antes porque es difícil darse cuenta de una TBC genital. Si una persona tiene una infección por HIV con una enfermedad clínica grave o avanzada, también no coloquen el DIU en esa persona. Y una enfermedad por HIV, bueno, grave o avanzada. Y ahora vamos a pasar al otro DIU, que no es el plástico con cobre, sino que es el plástico con hormonas. ¿Qué hormonas? El levonorgestrel, ¿sí? Como ustedes ven, es una T, igual que el otro, y acá, en este receptáculo, es donde tiene el levonorgestrel que lo va liberando en forma permanente. Y acá puse algunas cositas, bueno, acá tienen el hilito que sirve para después traccionar. Básicamente es igual al DIU, con el agregado de que libera permanentemente el levonorgestrel, con lo cual puede disminuir mucho el sangrado y a veces desaparece. Es de elección en aquellas personas con hipermenorrea. Por eso, en algún momento, se sugería usar el SIU en las personas de más de 40 años. ¿Por qué? ¿Porque tienen 40 años? No. Porque a veces, en el periodo de la perimenopausia, presentan hipermenorreas o hipermenorreas. Es algo más eficaz que el DIU, y si bien actualmente su tiempo de uso son 5 años, en el periodo de pandemia hubo recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación en donde se sugería dejarlo colocado hasta 7 años. Y digamos, ¿se puede colocar un SIU en el posparto? En la Argentina no hay evidencias y en la Argentina lo que se propicia es el uso del DIU de cobre, pero se puede utilizar el SIU. Ojo con la falta de menstruación. O sea, habíamos hablado, el DIU normalmente da aumento en la cantidad de sangrado o prolongación en los días de sangrado. El SIU en general y a través del tiempo hace que el sangrado sea menor, mucho menor, o que desaparezca. Con lo cual es como que las personas tienen poco registro, digamos, de qué está pasando con su aparato genital. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tendré que hacer algo? Bueno, eso hay que hablarlo, hay que explicarlo, hay que explicar que el hecho de tener o no menstruaciones no habla de más o menos salud, que la salud no tiene que ver específicamente con el sangrado, y ver si la persona puede bancarse esto de no menstruar durante 5 años, 6 años o el tiempo que lo tenga. Ojo que hay muchas personas
que le agradecen el hecho de no tener menstruaciones durante ese periodo de tiempo. Y ahora vamos a ir a los otros métodos, que son de larga duración, de muy larga duración, porque son métodos que se llaman irreversibles. Y uno de ellos es la ligadura tubaria. La ligadura tubaria está concebida para proporcionar protección de por vida ante el embarazo y permanente. En general es irreversible. Revertirla puede implicar una intervención quirúrgica y que en general fracasa. Eso la persona lo tiene que saber. Que si pasara algo con los hijos, o si se hizo una ligadura sin tener niños, de repente cambia y quiere tener hijos, bueno, es muy difícil revertir una ligadura tubaria, y más como se están haciendo actualmente, que ni siquiera es la ligadura, sino estamos haciendo salpingectomía, ahora vamos a hablar por qué. Entonces la persona tiene que estar segura. Y el sistema de salud, los proveedores, las que hacen las consejerías, tenemos esa posibilidad de dar opciones. Entonces ustedes, a esa persona que está desesperada y le dice, no, no, yo quiero la ligadura, yo quiero la ligadura, ella tiene derecho a pedir la ligadura y nosotros no podemos negarle la ligadura, pero lo que se le puede dar es un tiempo con un método anticonceptivo que sea de larga duración, que sea seguro y que sea reversible hasta realizar la ligadura. ¿Por qué? Porque la ligadura es un procedimiento que lo realizan los médicos, habitualmente los ginecólogos, es permanente, y a veces necesitamos anestesista, quirófano, cama en un hospital. Entonces, lo que se le puede ofrecer a esa persona es el hecho de utilizar un método anticonceptivo intermedio que esta persona acepte hasta que consigamos el turno, hasta que haya tomado total conciencia de lo que significa la ligadura. Y hace un ratito yo hablé de que es un derecho de la persona. Todas las personas de más de 16 años tienen derecho a solicitar la ligadura. Desde el año 2015, cuando sale el nuevo Código Civil y Comercial, se deja claramente que las mujeres las personas de más de 16 años tienen absoluta autonomía a decidir sobre su salud. Entonces, a veces hay que entender, digamos, qué es lo que pasa en esa persona de 16, 17 que tiene o no hijos y viene a pedir la ligadura. Como sistema de salud, si le decimos, no, no se puede hacer porque no tenés hijo, porque tenés uno, porque te podés arrepentir, estamos cometiendo un hecho ilícito. Nosotros no tenemos derecho a decidir sobre las vidas del otro. Lo que sí tenemos derecho es a empezar a intuir qué cosas estará pasando en esa otra persona que está decidida a no tener hijos. Quizás es una persona que está sufriendo violencia, quizás es lesbiana, quizás pasó por un mal momento. Entonces eso hay que charlarlo. O sea, lo que nosotros no podemos es poner límite a la autonomía del otro. El otro tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Lo que a nosotros nos parezca, yo creo que sería mejor, hagámoslo con nosotros.
pero con el otro, no. Y lo bueno de la ligadura tubaria es que no tiene efectos a largo plazo. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, hay dos formas de abordaje quirúrgico. Uno es a través de la laparoscopía, ¿sí? Esto hay que hacerlo siempre con anestesia general, porque cuando uno hace la laparoscopía se pincha la panza y se infla el abdomen con gas, para eso nos permita ver todo adentro, y cuando uno estira el peritoneo, duele. Entonces se hacen 3 agujeritos, uno en el ombligo y después uno a cada costado, acá abajo. Se toma la trompa, se hace un nudito y en general se corta. La otra forma de hacerla es con una laparotomía, o sea, abrimos con un pequeño tajito la piel y desde ahí llegamos hasta donde está el útero. Ahí traemos la trompita y lo que lo que hacemos es, la verdad, cuando yo operaba hacíamos todo. La cauterizábamos, la ligábamos y la cortábamos. O sea, en general uno intenta la ligadura y sección. ¿Puede fallar? Sí. Y una cosa que hay muchas evidencias y se ha probado es que la trompa en sí misma tiene directa relación con algunos cánceres de ovario. Por lo cual, lo que sugiere la bibliografía en este momento es que si vamos a hacer una ligadura, no hagamos la ligadura, o sea, no cortemos la trompa, sino que saquemos la trompa. La técnica quirúrgica es la misma, o sea, la verdad no tenemos más complicaciones si hacemos una ligadura o hacemos una salpingectomía. Y en este momento las evidencias aconsejan para disminuir el cáncer epidermoide de ovario que si vamos a hacer una ligadura, no hagamos la ligadura, sino hagamos la salpingectomía, que consiste simplemente, hacemos una ligadura acá, ligamos todos los vasos de acá y sacamos toda la trompita. ¿Sí? O sea, el tiempo es el mismo, la complicación es la misma y evitamos, según lo que dice la bibliografía en este momento, el cáncer de ovario. ¿Y qué desventaja tiene? Ninguna. O sea, eso sí, esta paciente absolutamente es imposible que se embarace. Esto sí tiene un 100% de eficacia. Y acá un poco lo que les mostraba recién, hay dos abordajes quirúrgicos, la laparotomía, que son una incisión en el ombligo, donde se insufla el abdomen, y dos pequeños tajitos a los costados, por encima de las espinas ilíacas. Ahí, con el instrumental dentro del abdomen, se ligan, seccionan o cauterizan ambas trompas. Se conoce también el procedimiento como esterilización tubaria, ligadura tubaria, anticoncepción quirúrgica voluntaria, tubectomía, biligadura tubaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la otra forma de abordaje quirúrgico es un pequeño cortecito y después se busca el aparato ginecológico, se tracciona desde el útero para arriba y entonces ahí se buscan las trompitas derecha y después la izquierda, se ponen dos pinzas, se corta, se liga y se cauteriza. La ligadura tubaria no tiene efectos secundarios. ¿Y entonces por qué? No, porque a mí mi tía que le hicieron la ligadura me dijo que después de eso
no pudo nunca más tener relaciones sexuales. Porque mi abuela después, cuando se la hicieron, o sea, ya no pasó tal cosa terrible, tuvo un cáncer de mama. Es muy importante el momento que la persona elija la ligadura tubaria. Yo creo que debo haber escuchado háganme la ligadura en el posparto o en el trabajo de parto, y en un 40% de mujeres. ¡Basta, no quiero más! Háganme la ligadura. ¿Es un buen momento para aceptar la decisión? Yo creo que no. La verdad, yo creo que no. Porque es una decisión de por vida. Entonces, otra cosa es que de repente ustedes durante el control del embarazo, la persona diga, no, mire doctora, este es el último, yo no quiero saber más nada, y ustedes lo empiecen a hablar. Mira que esto es para toda la vida, mira que tenés otras opciones, mira que te podemos colocar, ni bien tuviste al bebé, se puede colocar un DIU, y que después vos, si querés, te lo podés sacar, y si no, durante 10 años vos estás tranquila. Mira que podemos utilizar esto, qué sé yo, una Depo-Provera, y después buscamos el turno y te lo hacemos. O sea, esas cosas, ¿por qué? Porque la persona tiene un montón de meses para pensar en los pros y en los contras. Porque la verdad en los hospitales no es fácil conseguir el turno quirúrgico, sobre todo con el anestesista, para hacer una ligadura. Las técnicas son diferentes en las ligaduras que se hacen antes de las 48 horas a las que se hacen lo que llamamos en el intervalo. Dentro de las 48 horas se hace una pequeña incisión periumbilical, porque ahí está el útero, y se traen las trompas y se ligan. No sé, no tiene efectos secundarios si la persona está segura de la decisión que tomó. Si relaciona feminidad con maternidad, va a tener problemas. Entonces, de cualquier forma, o sea, yo siempre digo, se puede arrepentir, ¿no? Y yo digo, bueno, pero no conociste a nadie que se casara y después se divorció. Los seres humanos tenemos derecho a arrepentirnos, y la verdad, eso tiene consecuencias, pero son decisiones que uno toma en la vida. Obviamente ayuda a proteger de la enfermedad inflamatoria pelviana, o sea, la posibilidad de tener una salpingitis, una EPI, no es que no existe, pero es muy, muy baja. Ayuda a proteger contra el cáncer de ovario, justamente esto que les decía, o sea, haciendo la salpingectomía, y reduce significativamente el riesgo de embarazo ectópico. ¿Por qué dice que reduce significativamente, pero no está diciendo anula? Si ustedes ven la anatomía de las trompas, si la ligadura no se hizo muy cerquita del útero, o sea, eso se llama una ligadura proximal, o sea, el útero es el centro y están las dos trompitas. Si la ligadura se hizo muy cerca de las fimbrias, se vieron que hay unos pequeños poritos por donde pueden entrar espermatozoides. Por eso la ligadura no es 100% efectiva. En cambio, si la ligadura se hace bien proximal, bien cerca del útero, la posibilidad de un embarazo o embarazo ectópico, la verdad, es muy, 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 muy escasa. Y ahora el último tema, que es la vasectomía. Sepan que la provincia de Buenos Aires en este momento está haciendo importantes avances en dar acceso a aquellas personas que quieran hacerse la vasectomía.
En este momento hay un centro que es un centro de capacitación, que es la Maternidad Carlotto, y se están haciendo capacitaciones en diversos centros para que la gente, que las personas puedan acceder cercanos a sus domicilios a la vasectomía. También la vasectomía está concebida para proporcionar una protección de por vida, permanente y muy efectiva frente al embarazo. Eso el varón lo debe saber. O sea, aquella persona que tiene testículos, P, debe saber que es muy poco probable, después vamos a hablar cuándo, que no pueda tener hijos de forma natural. Generalmente es irreversible, y revertirla, igual que la ligadura de trompas, implica una intervención quirúrgica. El procedimiento lo tiene que hacer un urólogo o algún médico capacitado con entrenamiento quirúrgico. Es un procedimiento que se llama vasectomía o ligadura de deferente sin bisturí, porque no se corta, sino que se divulsiona la piel y es con una voz de anestesia. La ventaja que tiene la vasectomía sobre la ligadura es que es un procedimiento ambulatorio. El varón viene, firma el consentimiento, ya tiene hecha la consejería, pasa a un consultorio, baja sus pantalones y su ropa interior hasta la mitad del muslo, se divulsiona la piel, se busca el deferente, se levanta el deferente con unas pincitas que vienen para ello, se hace un nudito de un lado, se busca el otro deferente, se hace del otro. Es un procedimiento que en manos entrenadas puede durar 15 a 20 minutos, y entre que llegó hasta que se fue pasaron 3 horas, y esa persona queda con una esterilidad definitiva. Y no tiene ningún efecto secundario a largo plazo. ¿Sí? Esto es un poco lo que le decía. Esto es el material de la ligadura sin bisturí. Y lo que se hace, acá tienen los paquetes vasculares que irrigan el testículo, este es el epidídimo, y acá están los deferentes. ¿Qué es lo que hace el deferente? El testículo permanentemente forma espermatozoides, ¿sí? Que entran en el deferente y se juntan con el líquido seminal que forma la próstata. El líquido seminal más los espermatozoides en el momento de eyaculación salen por el pene. Este es el motivo por el cual la gente tiene la fantasía de que la vasectomía le va a impedir tener relaciones sexuales, que no va a tener una erección, cosa que es imposible, porque la erección tiene que ver con la vascularización. La erección se produce por un fenómeno vascular, no por otra cosa, y va a tener eyaculación. En esa eyaculación no va a haber espermatozoides, con lo cual no va a haber posibilidades de embarazo. Eso hay que dejarlo claro, porque en los varones occidentales la eyaculación está directamente relacionada con el orgasmo. En otras culturas eso no es así, el varón puede llegar al orgasmo sin tener eyaculación. Entonces, estas cosas el varón las tiene que tener claras antes de someterse a la cirugía. Además, entre nosotras vieron que los varones son recagones, así que bueno, se imaginan que esto hay algo que explicar y mucho. Bueno, ahora si les parece, estoy abierta a preguntas, a dudas, a inquietudes.
Bueno, Hola, Graciela. doctor. ¿Cómo le va? Acá te presento al doctor Ferreira. Bueno, ¿querés decir primero algo vos, Hernán, y después ya arrancamos con la rueda de preguntas? Y si somos pocas, vamos a ir haciendo las chicas ustedes, ¿les parece? En vez de leerlas. Es más personal, me gusta más. Hernán, ¿estás por ahí? Hay varias preguntas acá. Sí, pero no se te escucha, Hernán, no sé qué pasa. Si tenés colocado, o sea, por ahí enchufado el micrófono, porque no está silenciado. Ah, está conectando el audio recién, no sé qué pasa. A ver qué dice acá. Acá parecés como que no tenés micrófono. Solo cámara. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Ah, bueno. Producto de la vejentud, tengo algunas dificultades con el celular. Bueno, Graciela, Todos. nada más que agradecerte y felicitarte por el aporte y por la claridad en los conceptos y cómo te explayaste, y sobre todo marcar lo que es la salpingectomía con respecto al cáncer de ovario. Eso es digamos, un dato que agradezco. Y feliz o infelizmente me has dejado bastante poco para seguir, para seguir charlando. De vuelta, 1.000.000 de gracias y estamos siempre abiertos a que nos hagas cuando quieras y cuando puedas algún aporte en este curso o digamos, para el servicio en general. ¿Sí, Graciela? Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Sí, la verdad que fue muy claro y hasta casi diría, sí, invitadísima, ¿no? Es una invitada creo que de lujo que me parece que entonces directamente vamos a las preguntas, al cual te incluyo, Hernán, si quieres preguntar también. A ver, la primera, Sabrina, no, la primera es la de Viviana Bulacio. ¿Querés preguntar, Vivi? ¿Está por ahí? No. Sí, está abriendo el micrófono. Ah, está silenciada. Ahí está. Ahí está. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿Qué Vivi. tal? No, con respecto a a los DIU, los primeros DIU que se habían colocado, que eran sin cobre, que algo, creo que para sacarme la duda, que se habían demonizado de alguna manera porque había más incidencia de embarazo al no tener cobre, digamos, como que el cobre bajó la incidencia de embarazo. Eso es cierto, o sea, el DIU con cobre es más efectivo. Bueno, yo empecé a colocar DIU en el año 78, así que creo que pasé la historia de la medicina, casi en el protomedicato. Nosotros colocábamos unos que se llamaban LIPEX, que mandaban organizaciones y que eran así, como una viborita que iba haciendo de más ancho a más angosto. Ocupaban prácticamente toda la cavidad uterina y lo que traían era un sangrado espeluznante. Y sí, eran menos efectivos que los que tenían cobre. Por eso es que después los que compró Nación y los que se usan actualmente, todos tienen cobre. Bueno. Después, en cuanto a la ligadura tubaria, bueno, yo trabajo en la maternidad también de Pilar, Nuestra Señora de Pilar, hay muchos partos, y se está colocando también DIU intraparto, sí, cuando tenemos DIU, eso sí. Ahora está medio difícil porque... Te silenciaste, tocaste otra vez el cosito. Está medio complicado porque este mes de repente no mandaron DIU.
Así que, bueno, de nación, no sé. No es nación, Pero bueno, estamos. es provincia. ¿Es provincia? Bueno, recibimos solo inyectables y vía oral, digamos, hormonales. Así que no recibimos ni implantes ni DIU, lamentablemente. Bueno, y con respecto a las ligaduras tubarias, que tuve varios casos en control prenatal de pacientes que lamentablemente se embarazaron, pero la mayoría, que es más o menos, yo hice una estadística propia, la mayoría fue por las ligaduras hechas por láparo, no en la cesárea. Eso lo tuve, pero lo tuve muy presente porque me llamó la atención. Y bueno, y la causa, la verdad que no la sé, más o menos. Si podías explicar cuál sería el motivo de la mayor incidencia de los embarazos. Sí, con respecto a la falta de insumos, hubo un periodo donde no hubo implantes, por un problema de licitación, de precios, bueno, la verdad no sé. Entonces, que ahí bajó mucho la oferta de implantes. DIU, en la Argentina no faltaron jamás. O sea, puede haber, hola mi amor, problemas en la distribución. Yo lo que les pido, trabajando en provincia y nación, que si ustedes tienen una falta, por ejemplo, que creo que la última que vino es la 198, si no me equivoco. Creo que están ahora mandando la 199. Si ustedes llegan a tener un problema con los insumos, llamen, o sea, pueden mandar un mail a Salud Sexual de Provincia, pueden mandar un mail al programa de, ustedes son región quinta, de la región quinta. No pueden faltar DIU, porque DIU es lo que nunca nos faltó en la Argentina, nunca. O sea, puede ser que a veces no tengamos T y tengamos multiloa. Puede ser que no tengamos T y tengamos SIU. Esas cosas pueden llegar a pasar. Y la otra, hay una cosa que hay que tener muy clara, que es la oferta. Yo puedo saber ponerlo, tener ganas de ponerlo. Si yo en el parto no lo tengo ahí en la mesa, lo agarro, yo ese DIU posparto no lo voy a poder poner. Siempre hay que dejar en sala de partos, en quirófano, no sé, en los lugares donde se hagan los AMEU, siempre hay que dejar DIU para que el profesional tenga acceso. Después, con respecto a cómo lo informamos, y bueno, si yo dejé la jefa de enfermería del centro obstétrico de quirófano tenía 10 y hoy llegué y tengo 8, y me tienen que hacer el informe de los 2 que faltan para pedir en farmacia los otros 2 y ponerlos acá. Esas son logísticas que cada hospital va armando. Sí, en la maternidad en general tenemos en sala de parto y se lo ofrecemos mucho antes del parto. Ya durante el trabajo de parto se lo ofrecemos y la que lo acepta se firma un consentimiento también igual y bueno, y se coloca en el, digamos, el alumbramiento, inmediatamente después del alumbramiento ya se coloca. Pero bueno, es bastante aceptado el método, pero bueno, cuando no tenemos, no se puede ni siquiera ofrecer. Sí, en general, ya les digo, desde Nación, o sea, DIU es uno de los métodos anticonceptivos que no faltó. Faltaron en una época anticonceptivos orales, faltaron implantes, faltaron inyectables mensuales, hay un montón de cosas que faltaron. DIU no faltaron nunca. O sea, sí puede haber un problema de logística. Claro, lo que pasa es que acá Hernán Ferreira y Miriam hacen un trabajo con Ruth
muy grande para que estén los insumos hoy, por eso hinchamos con las planillas, con los números. Es un trabajo burocrático que lleva un tiempo que uno quisiera estar haciendo otra cosa, o siente que por ahí le daría a la mujer que viene a consultar o al varón, pero Miriam es su trabajo de hormiga y Hernán que no se ve tal vez, pero que es muy duro y bueno, a veces los circuitos entran en cortocircuitos. Vos estás hablando no de Escobar, sino donde vos estás en el otro lugar. No, yo estoy en la maternidad, eso digamos lo hacemos en la maternidad. En Escobar De Pilar. todavía estamos, sí, en Pilar. En Pilar, por eso, bueno, ahí tenés que, viste, armarle el circuito, que este año sí es un trabajo muy grande para que funcionara, digamos, ¿no? Con la mesa de trabajo también sumado, todo sumó. Y bueno, y la presencia de verdad de Graciela de hoy tiene que ver con esos circuitos que se fueron armando, de trabajar conjuntamente con provincia y región, también cuando viene la gente de región a dar capacitaciones, es todo un trabajito, pero que vale la pena después cuando uno ve esto, los resultados vienen después, digamos, como las cosechas, ¿no? Es como, es un proceso que, bueno, y después ya arranca, una vez que empezó uno con la cosecha, después sigue. Sigo con la otra pregunta, pero igual... le quería contestar a Vivi que eso que dice ella es cierto. Las ligaduras translaparoscópicas tienen más fallas porque a veces cuando vos haces viste como los chicos que juegan al joystick, que mueven acá las cositas y la pantalla está allá, eso es lo mismo con la laparoscopía. Vos no estás viendo directo, sino vos lo ves a través de una pantalla. Vos movés acá las pinzas y estás mirando para otro lado. Puede llegar a pasar que la ligadura se haga muy lejos del útero para que no sangre. Puede pasar que se ligue lo que es el ligamento redondo en vez de la trompa. ¿Por qué? Porque están uno arriba del otro. Y como vos no tenés lo de la laparotomía, que vos tocás, la trompa es blandita y el ligamento redondo durito, puede ser que se ligue. O sea, hay un montón de motivos, pero eso también se vio. O sea, y la otra es que hay algunos que ponen solo como un elastiquito y no cortan la trompa. Pero lo que has visto no es tal cual, es así. Sí, algo más. No, gracias a vos. Sabrina, vos tenías acá una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Sabri, ¿cómo te va? Bien. Sí, yo consulté cómo debemos proceder con una embarazada que tiene colocado un DIU. Ha pasado que se embarazan con el DIU, entonces no sabemos si se saca, si se deja, qué consecuencias podemos tener nosotras como obstétrica, con qué nos podemos encontrar. Lo primero que, bueno, como la consejería en opciones es lo primero que hay que saber si esa persona quiere continuar con el embarazo o lo quiere interrumpir. Si la persona tiene la idea de interrumpir el embarazo para, por ejemplo, someterte a un aborto con medicamentos, el DIU hay que sacarlo. O sea, hay que, con una pinza, que es una pinza muy, muy finita, tratar de ir a buscarlo y sacarlo. Si no, no se puede hacer aborto con medicamentos. Hay que hacer el otro procedimiento que se llama aspiración manual endouterina, esa es la MEU. Si la persona decide continuar con el embarazo, lo primero que hay que hablar con ella es desterrar mitos. Que el nene le va a salir con el DIU acá, que va a tener el DIU acá en el corazón, no. O sea, ¿por qué? Porque el embarazo se forma todo junto, o sea, el embarazo es la bolsa, el bebé, el cordón y la placenta. ¿Dónde va a quedar el DIU? El DIU va a quedar entre la bolsa y el útero. Con lo cual, nosotros podemos hacer un parto normal, ¿sí? Así dan las condiciones obstétricas, y generalmente cuando sacamos, cuando hacemos un alumbramiento, ahí sale el DIU. Sí hay más riesgos. Una, de un aborto espontáneo en el primer trimestre,
es un poco más raro un aborto tardío. Si el DIU, ustedes pueden, o alguien encuentra la posibilidad de sacar el DIU, es lo ideal. ¿Cuándo sacamos el DIU? Sobre todo si el DIU está descendido. Si en la ecografía lo vemos, acá está el embarazo y acá abajo está el DIU. Ahí sacar el DIU es lo más fácil, lo que más tranquilidad le va a dar a la mujer y no es complicado. ¿Dónde está el problema? Si el DIU está entre el fondo y el embarazo. Ahí no van a llegar a los hilos porque los hilos ya se fueron hacia arriba porque el útero creció y se llevó el DIU. Y ahí hay que sugerirle a la persona que la posibilidad de seguir con el embarazo, digamos, tiene un bajo riesgo de tener un aborto, pero que la posibilidad de sacar el DIU no existe. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. ¿Me esperan un segundito, como siempre? Son las ventajas de los Zoom y estar en casa, ¿vieron? Se ve un lindo bosque. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicas? ¿Alguien? Mariana Taylor tenía una. ¿Querés preguntar, Mariana? Hola, Hola, ¿cómo te va, Mariana? Buen ¿qué día. tal? Estoy de colada, no soy de Escobar. Pero Bueno. quería consultar sobre el multiload, porque en las guías del ministerio dicen que todo DIU con mayor a 350 miligramos de cobre tiene una durabilidad de 10 años, pero todos los papeles del multiload dicen que tiene una vigencia de 5 años. No, Quería todos saber. los DIU duran hasta 12 años, ¿sí? En general, los laboratorios productores, cuanto menos dura un DIU, es mejor, porque vendieron Mejor porque dos se en vez usan de... más. Pero las indicaciones en este momento del Ministerio de Nación habla de una duración de todos los DIU, del 7, del T de cobre, del 360, del multiload, de 10 años. Okay. Claro, muchas gracias. No, de nada. Está silenciada, Gra. Me tocó a mí. ¿Alguien más quiere preguntar? Aprovechen, me parece que es un momento lindo para compartir alguna experiencia, alguna que quiera, que le pasó, alguna situación clínica, que le haya dado dudas. No. No sé si ya arrancaron las prácticas con Hernán. No, todavía no arrancó nadie conmigo. Si hay un huequito y no hay preguntas, yo quisiera comentar algo a la súper amplia y vasta, digamos, exposición que nos dio Graciela. Hay una situación donde el posparto inmediato, ¿sí?, en una multípara, resulta en una ligadura tubaria. A ver, si lo digo de otra forma más claro. Es la persona que ha tenido 4 partos eutóxicos y de pronto manifiesta que quiere ligarse. Entonces, se le presenta como, digamos, como única solución a su ligadura, que se haga una cesárea, por ejemplo, en lugar de tener un 5.º parto, le presentan como solución en la mayoría de las maternidades un pseudodiagnóstico para que eso derive en una cesárea, y entonces deciden la cesárea hacer la ligadura. Digamos, es algo que yo he visto en distintos hospitales como práctica, digamos, desgraciadamente habitual. Digamos, y los motivos son, primero,
digamos, la poca capacidad técnica como para realizar una laparoscopía, es decir, o no tenemos el laparoscopio, o se rompió la óptica, o no hay quien sepa utilizarlo. Entonces se empezó, digamos, a trabajar en lo que fuese una solución muy, pero muy económica, y que no sea la laparotomía convencional, así tipo Phanestil pequeña, sino que sea la ligadura postparto inmediato, es decir, digamos, en las primeras 24, 48 horas, cuando el útero recién va descendiendo a la altura, digamos, del ombligo, es ahí donde, sin laparoscopio y con una caja mínima, pero muy mínima, y utilizando la mitad de lo que se usa para una apendicectomía, un APEX, ¿sí? Podemos hacer una ligadura tubaria bilateral. Para esto traje algunas fotos que... ¿Alguien está compartiendo pantalla o algo? A ver, espere. Puede ser que estoy compartiendo. Acá no aparece No. nadie que está compartiendo, ¿eh? Aguarden un Ahí segundito. está. Ahí estoy. Bien, ¿se ve? Sí, perfecto. Bien, esto es un ombligo en una puérpera de 24 horas, ¿sí? Lo que se ve en el medio es el ombligo, lo que se ve inmediatamente por encima del ombligo es la cicatriz de un piercing, ¿sí? Como para que tomen idea del tamaño. Y esa es la incisión que estamos haciendo por debajo del ombligo. Si yo pudiera cambiar de... Ahí está. ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor. Hola. Sí, sí, se ve perfecto, Hernán. ¿Y el zoom también lo se ve? Se ve perfecto. Sí, sí. Entonces, ahí está el ombligo en el centro, entre medio de los dos dedos del cirujano está la cicatriz del piercing y por debajo está la mini incisión por debajo del ombligo. Luego se pesca, ¿sí? Ahí estamos viendo todo el desarrollo de la trompa, ¿sí? La Fester, digamos, la pinza que tiene una fenestración en el centro, que tiene forma de cucharita agujereada, esa es una pinza de Fester, y ahí tomamos la trompa, ¿sí? Y la sacamos por esa mini incisión. Repito, sin la necesidad de un laparoscopio, sin, digamos, van a ver que los instrumentos hasta ahora fueron las manos de cirujano y ayudante, un bisturí pequeño, número 15, y ahí tenemos una Bertola y una Fester, ¿sí? Están en cualquier caja de Apex. Ahí, de vuelta, tenemos, si ven por debajo, los dos hilos, los dos linos que corren y la sección de la trompa. ¿Eso se ve claro? ¿Sí? Muy bien. Otra vez tenemos ligadura, la sección, ¿sí? Esta es la ligadura de la trompa. Por supuesto, y esto es el final de la cirugía, ¿sí? Así queda. Y esta cirugía, digamos, mínimamente invasiva, que se hace, digamos, aprovechando esta ventana que nos da el puerperio en el primer 24 o 48 horas, con el descenso uterino, nos permite hacer con una sola incisión y sin laparoscopio la ligadura tubaria. Ahora les presento distintas cirugías, distintos momentos. Este es el mismo ombligo, cómo va suturando, y este es cómo queda a las 24 horas de hecha la cirugía, ¿sí?
Esto ya ven que no tiene la cicatriz del piercing, es otra paciente que le quedan ahí los pequeños pedacitos de gasa que se pusieron en quirófano. Este es otra paciente, ¿sí? Estas son las evoluciones a las 24 horas de cómo queda el ombligo, ¿sí? Después de una ligadura y disección toaria. Muy bien. ¿A qué me refiero? A que no es necesario inventar un diagnóstico para someter a la paciente a una cesárea porque quiere solamente una ligadura, es decir, de ofrecerle una cirugía mayor, digamos, a un cuarto, quinto o a una primigesta, es algo que no se debe hacer. Inventar un diagnóstico no se debe hacer nunca, pero mucho menos para hacer una cirugía mayor con el solo beneficio de hacer una ligadura tubaria. Y para eso existe algo que es esta técnica sencilla, sencillísima, donde necesitamos nada más que anestesiólogo, un turno de quirófano de una cirugía que no tarda en manos entrenadas más de 20 minutos. ¿Sí? Nada, era solamente, y por supuesto con un posoperatorio que no prolonga la internación de la paciente más allá del parto eutóxico, ¿sí? Es decir, nace el bebé, se queda las 24 horas, al otro día se va con la ligadura tubaria hecha, ¿sí? Digamos, los tiempos de internación no exceden a los de la laparoscopía habitual. ¿Alguna pregunta con respecto a la técnica y demás? Dejo de compartirla. Yo tenía una consulta con respecto a la ligadura, al menos en el hospital de Escobar. Adelante. Porque hay bastantes pacientes que preguntan con respecto a si se están haciendo ligaduras fuera de una cesárea. Yo no sé si se han reactivado o no. Yo esa pregunta no la puedo responder porque no tengo autoridad en el hospital de Escobar, ¿sí? Okay. Yo soy solamente un médico de planta y digamos, no soy quien va a responder las preguntas del hospital de Eril, ¿sí? Ok, gracias. No. Dos cosas. Una, lo que está diciendo el doctor es fundamental, porque la cesárea tiene más morbimortalidad para la madre, tiene algunas complicaciones más para el feto, para el recién nacido. Entonces no es un tema menor que la persona acceda a lo que desea, que es la ligadura, y tenga un parto normal. Le estamos dando lo mejor de dos mundos. Y la otra cosa que me olvidé de decirlo en la vasectomía, ojo que la vasectomía no tiene efecto inmediato, ¿eh? Eso hay que avisarlo a la pareja del señor. La vasectomía normalmente se esperan alrededor de 90 días, a veces se puede hacer un espermograma previo, pero que el señor sale del consultorio y si tiene relaciones va a dejar embarazada a su pareja igual que no se lo hubiera hecho, ¿sí? Entonces eso es importante, que durante esos 3, 4 meses la persona, las parejas, sigan con un método anticonceptivo. Una medroxiprogesterona, un inyectable, lo que quieran, pero que tiene capacidad conceptiva el varón cuando recién se hizo la vasectomía. Le digo para nada. Karen, igual, bueno, qué buena la aclaración esta. Karen, de todos modos, quien te puede contestar está en el grupo de chat, que es Adriana Leguiza, que hoy no está, pero podríamos preguntarle a ella, que no es menor lo que estás preguntando. Sí, digo, para no quedarte con esa duda. ¿Algo más? Yo pienso que fue todo muy, muy claro, realmente que fue una exposición
Bueno, si quieren podemos ir cerrando. Vos, Miriam, ¿querés decir algo? Ahí está. Me quería habilitar y no podía. Bien, muy bien, doctora. Me encantó su charla, muy clara. Yo creo que a las chicas también les tiene que haber gustado porque fue muy, muy clara. Con respecto a las chicas, la que quiera empezar, tengo algunas que se han anotado para empezar con la práctica para la colocación de DIU con el doctor Ferreira o la doctora con Virginia Salvatierra. Son los dos que van a hacer la colocación para ustedes que hagan la práctica. Me van avisando y coordinamos con la doctora, sobre todo para que ella consiga las pacientes para colocárselos, o si ustedes tienen en sus centros alguna paciente para llevar, también la pueden llevar. La citan el día que van a ir ustedes para que le puedan colocar el DIU, o un SIU, porque es lo que estamos teniendo, DIU y SIU. Y estoy agradecida a la doctora Graciela Luquín, que se acercó a nosotros al curso para poder ayudar a las obstétricas. Muchas gracias. Bueno, gracias Miri por organizarlas también y por organizar este evento, porque yo sé que nos cuesta, pero después nos gusta. Y después sí, porque es así. Y después, bueno, sí, insistir en la vacunación, en que sigamos invitando a las embarazadas, esto lo pide el secretario fuertemente, seguir invitando a las embarazadas a que se vacunen, y ya saben que en Facebook también ahora está transmitiendo, también hay apoyos, digamos, Facebook no es un lugar de consulta, pero sí apoya a lo que se está haciendo presencialmente, más invitar a las embarazadas a que vayan a los talleres, que ha tenido una linda repercusión porque hay más gente trabajando, yendo a los talleres. Así que, y bueno, y especialmente agradecer a Hernán Ferreira también por estar en estas capacitaciones y siempre darnos su mirado y su aporte. Y bueno, gracias, ya sos parte de nuestro equipo. Graciela Luquín, seguramente te vamos a seguir convocando porque bueno, realmente ha quedado todo el mundo muy, muy contento. Así que, bueno, nos veremos en el próximo módulo, que se viene uno muy lindo también. ¿Sabes con quién vamos a estar? Con Mara, con el tema de niñas madres, con adolescentes, o sea, cómo hacer un abordaje en esa franja etaria que realmente a la población se nos está haciendo como importante poner un foco en esa parte, digamos, ¿no? Graciela, ¿vos qué opinás? Pero bueno, creo que también va a estar una persona con mucha trayectoria al respecto, ¿no? Sí, o sea, Mara es una persona especialista en adolescencia de hace, no vamos a decir muchos años, porque si no es como que uno dice la edad, pero y la verdad el trabajo que se está haciendo en PBA con el proceso de ENIA y demás, y cómo nos cuesta entender que no es normal que una niña de menos de 15 años esté embarazada. No es normal, algo pasó. Y cuesta mucho, digamos, que los equipos empiecen a tenerlos como voces de alerta. O sea, como que, ¿qué pasó? La niña de 14 años, de 13 años, ¿qué pasó? Y bueno, en eso está trabajando Mara y todo el equipo de ENIA de la provincia de Buenos Aires y de Nación, y es importante porque además Mara lo que va a hablar es de que estos temas nunca se abordan solos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar medio solos, pero niñez es una cosa que se aborda con otros actores, y es importante por lo menos saber dónde están, para después llamarlos. Así que no, la intervención de Mara, la verdad es algo para no perderla, y es una persona con muchísima experiencia y que además va a intentar ayudarlas a encontrar los caminos
para que se prendan los signos de alarma y para que pidan ayuda. Y que es una situación de emergencia. El embarazo de una niña menor de 15 años es una emergencia y una urgencia. Sí, me parece que es algo importante. Yo les quiero agradecer a Miriam, a Graciela, a Hernán, el aporte que hiciste me parece espectacular. O sea, el hecho de no someter a una paciente a una cesárea para la ligadura, porque eso es como tener una uña encarnada y ofrecerle sacarle el dedo, más o menos en la proporción que tiene. Así que está bueno, y además que lo mostró con imágenes de que no es un procedimiento complicado. No, el placer es mío, les agradezco la convocatoria y bueno, por supuesto, cuenten conmigo para cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias y buen día para todos y todas. Gracias a ustedes. ¿Qué decís? Pensé que había alguien hablando. Está hablando Vivi, pero está silenciada. Yo quería hacer una última pregunta. En la maternidad Estela de Carlotto, ¿están realizando las ligaduras tubarias que explicó el doctor? Sí. No sé si usted sabe. Sí. No lo sé. Sí. Están haciendo vasectomías y están haciendo ligaduras. Como para tener una referencia en el control prenatal, para recomendarles a dónde pueden ir. En San Fernando también viví. Ah, está bien. Sí, porque no sabemos exactamente a dónde las podemos enviar en el caso de que diga el doctor, sí, tenemos pacientes de gestas 10, gestas 12, gestas 8, que no quieren volver a quedar embarazadas y realmente a veces es muy difícil que vuelvan. O sea, si no se resuelve en el momento del parto, digamos, es muy difícil que vuelvan, a veces ni siquiera vuelven a cerrar la historia clínica. Entonces, como para darles una opción de dónde dirigirse para tener la posibilidad de, si ya están decididas a ligarse, de que puedan tener el método. De todos modos, o sea, vos decís de derivarlas para el parto. Claro, porque como no sabemos si el hospital está haciendo o no, o sea, un lugar más seguro donde saber dónde mandarlas. Porque, bueno, yo no estoy segura. Es una buena pregunta y creo que podemos trabajarla con la región, que la podemos trabajar en la mesa de trabajo, llevarla como una inquietud, el recursero de donde se hacen ciertas prácticas como esta. Así que lo anoto para hacer esa pregunta. De todos modos, insisto, está Adriana Leguiza en el grupo de ustedes. Igual le preguntamos y dijo que no, chicas, ya le preguntamos. Ah, bueno. Dijo que no se estaban haciendo. Por eso... Entonces lo podemos llevar a la mesa de trabajo. Sí, ya le preguntamos y dijo que no, que ahora no se estaban haciendo. Ni puerperales, o sea, que no se estaban realizando ahora en el hospital. Lo dijo hace poco cuando le preguntamos en el grupo. Capaz cambió, pero al menos no nos dijo nada diferente.